Un accidente experimental jamás visto, un superpulso electromagnético, atraviesa toda la isla y desata una tragedia enorme, dejando miles de víctimas entre sus 500,000 habitantes. Los especialistas lo explican sin rodeos. El impacto es tan brutal que afecta directamente el cerebro y las posibilidades de sobrevivir son mínimas. Aún así, en medio del caos aparece Molly, que decide viajar hacia la zona cero sin pensarlo dos veces. Su esposo trabajaba en la isla y ahora está en la lista de desaparecidos. Incluso si ya no sigue con vida, Molly solo quiere una cosa: encontrarlo y recuperar su cuerpo. Pero lo que se encuentra al intentar acercarse es extraño y alarmante. Apenas ocurre el desastre, la isla queda totalmente bloqueada, sin acceso para nadie, y ni siquiera los medios de comunicación pueden entrar. Lo peor, las familias de los fallecidos tampoco pueden acercarse, como si alguien estuviera ocultando algo. Molly insiste, lucha, busca opciones, hasta que finalmente consigue entrar como voluntaria en la recuperación de cuerpos. Y no es la única. Muchos se apuntan por la misma razón, con la esperanza de descubrir qué pasó con sus seres queridos. Sin embargo, todo cambia en cuestión de segundos cuando el oficial al mando da un discurso frente a los voluntarios, y sus palabras provocan un alboroto inmediato entre todos. Algunos de los cadáveres tenían algo inquietante, presentaban anomalías imposibles de explicar. De un momento a otro volvían a moverse, como si la muerte no fuera definitiva. Para evitar el pánico, un oficial intervino rápido y dejó todo claro: estos muertos vivientes son lentos, no atacan, y cada calle de la zona está vigilada por soldados armados. Molly se quedó helada del miedo, pero el pensamiento de su esposo desaparecido le dio fuerzas. Respiró hondo, apretó los dientes y decidió seguir adelante. Tras recibir su equipo, subió junto al resto de voluntarios a un autobús rumbo a la zona de cuarentena, donde comenzarían la recuperación de cuerpos. Cuando llegaron, el paisaje era simplemente devastador: cenizas, ruinas y silencio por todos lados. Aquella isla que antes estaba llena de vida, ahora parecía un cementerio gigante, congelado en el tiempo. Los voluntarios se dividieron en parejas y comenzaron a revisar casa por casa, recorriendo las calles mientras levantaban los cuerpos con cuidado. Molly avanzó por un pasillo oscuro y, al correr ligeramente unas cortinas, encontró los cuerpos de una familia entera: padre, madre e hijo. La tragedia había sido tan repentina que ni siquiera alcanzaron a cerrar el grifo, como si todo se hubiese detenido en un segundo. Su primer compañero no soportó la escena y abandonó el voluntariado en ese instante. Poco después, Molly fue asignada con otro compañero, Jason. A diferencia del anterior, este hombre parecía tener los nervios de acero. Ver cadáveres no lo alteraba. De hecho, hablaba con calma e incluso soltaba bromas, como si intentara normalizar el horror. Y de alguna manera, esa actitud terminó ayudando a Molly. Con el paso de las horas, comenzó a adaptarse al trabajo. Al menos cuando se encontraba con cuerpos en estados aterradores, ya no gritaba del pánico. Pero Molly lo tenía claro desde el inicio: lo que realmente destruía a los voluntarios no era la muerte en sí, ni el estado de los cuerpos. Lo peor era la posibilidad de reconocer un rostro conocido entre la pila. Al ver la foto colgada en la pared, Molly no pudo evitar recordar los días felices junto a su esposo. Su plan era simple: ir directo al sur de la isla, justo donde él trabajaba, y buscarlo por su cuenta. Pero un militar la detuvo en seco. Los incendios todavía no habían sido controlados y toda esa zona seguía bajo bloqueo total. Así que, sin opciones, Molly tuvo que tragarse la desesperación y continuar con el voluntariado, esperando cualquier señal mientras recogían cuerpos. Hasta que un día, Molly y Jason entraron a una tienda para revisar el lugar, cuando de repente escucharon gritos en la calle. Un voluntario salió corriendo y encendió una bengala. La razón era clara: habían encontrado a un muerto viviente. En cuestión de segundos aparecieron los soldados y, sin pensarlo demasiado, se escucharon varios disparos. A Molly se le heló el pecho. Corrió al almacén más cercano y, al alumbrar con su linterna, notó sangre fresca en el suelo. Entonces lo vio: una silueta inmóvil detrás de un estante. Había otro muerto viviente dentro, pero a Molly le venía retumbando lo que los militares repetían todo el tiempo: no son agresivos. Jason, en cambio, actuó con una calma inquietante. Encendió la bengala sin dudar y poco después otra ráfaga de disparos sacudió el lugar. Molly sintió una punzada extraña, como si algo se rompiera por dentro. Ella seguía pensando que esas criaturas, de alguna manera, todavía eran personas y que no era justo eliminarlas con tanta frialdad. Esa actitud brutal de los militares no hizo más que reforzar su necesidad de encontrar a su esposo cuanto antes. El problema era que estaban en el extremo norte de la isla, lejísimos del área donde él trabajaba. Varias veces Molly intentó aprovechar el toque de queda para escaparse sola, pero otros voluntarios siempre terminaban descubriéndola. Entonces decidió hacer lo único que le quedaba: hablar con Jason. Le confesó la verdad y le pidió que la acompañara a colarse en la zona de cuarentena del sur, con la esperanza de encontrar a su esposo vivo. Molly no sabía cómo iba a reaccionar, pero para su sorpresa, Jason aceptó. A la mañana siguiente, bien temprano, Jason forzó la entrada a un taller mecánico buscando algo que les sirviera para el viaje. Apenas vio una motocicleta todoterreno, la señaló sin dudarlo. El camino hasta el sur era demasiado largo como para ir a pie. Mientras Molly y Jason discutían la ruta con calma, no se dieron cuenta de que en el suelo había
una mujer de cabello morado tirada entre la oscuridad. Sus ojos se abrieron lentamente y de un segundo a otro se levantó sin aviso. Molly escuchó el movimiento y apuntó con la linterna. La mujer movía la boca de forma extraña, soltando chasquidos y un rechinar de dientes que ponía la piel de gallina. Los dos se quedaron fríos. Sin perder tiempo, sacaron la moto del taller a toda prisa. Pero ese muerto viviente era distinto. Su mirada era fiera, casi como si estuviera a punto de lanzarse sobre ellos. No tenía ese rostro vacío y apagado que habían visto en otros. En cuestión de segundos, Molly y Jason aceleraron por la autopista. El camino estaba lleno de carros abandonados y atravesados en medio de la vía, pero la moto les daba ventaja. Podían esquivar obstáculos y avanzar rápido, acercándose cada vez más a la zona de cuarentena del sur. Hasta que la emoción les duró poco. Jason frenó en seco. Más adelante había una patrulla militar. Ambos se bajaron y se escondieron detrás de un auto, esperando que se alejaran, y justo en ese momento, Molly giró la cabeza y vio a otro muerto viviente caminando hacia ellos. Un disparo rompió el silencio. Los militares lo habían eliminado antes de que se acercara demasiado. Molly y Jason tragaron saliva. Tuvieron suerte, por muy poco no los descubren. Sin mirar atrás, volvieron a subirse a la motocicleta y siguieron su camino. Y mientras avanzaban, Molly lo notó de inmediato. Cuanto más se acercaban al sur, más espeso era el humo, como si el aire mismo estuviera anunciando que lo peor aún no había terminado. Todo indicaba que los militares no estaban exagerando. El fuego seguía avanzando. Desde lejos, la ladera parecía sacada de una pesadilla. Humo, cenizas y destrucción, como si el mundo se estuviera apagando poco a poco. Jason aceleró a fondo y tras un buen tramo, por fin lograron entrar a la zona de cuarentena del sur, la más golpeada por el desastre. Antes de que anocheciera, encontraron un edificio abandonado y decidieron refugiarse ahí para pasar la noche. Pero apenas se sentaron a descansar, un muerto viviente enorme irrumpió de la nada. Al inicio, Jason ni se inmutó, hasta que la criatura cambió por completo. Se volvió agresiva y se lanzó directo hacia él. En ese instante se escuchó un disparo. Un soldado apareció en la entrada, arma en mano. Se presentó como Logan y fue directo al punto. Debían tener muchísimo cuidado, porque mientras más se acercaran al centro de la zona afectada, más violentos se volvían los muertos vivientes. Cuando Logan se enteró de que Molly y Jason habían entrado sin autorización a un área restringida, insistió en interrogarlos por separado, y ahí empezó lo raro, porque en cuestión de segundos, Logan fue con Molly y le soltó una mentira directa, que Jason la había abandonado y había escapado solo. Molly sintió que algo no cuadraba. Aún así, cuando Logan le dijo que podía ayudarla a encontrar a su esposo, ella se aferró a esa esperanza y se armó de valor para subir al vehículo militar. Molly quería ir de inmediato al lugar donde trabajaba su esposo sin perder un minuto más, pero Logan insistió en pasar primero por su casa a buscar provisiones. Como el cielo ya estaba oscureciendo, Molly no tuvo más remedio que aceptar, y para colmo, Logan parecía demasiado tranquilo, incluso estaba de buen humor, tanto que al llegar preparó una cena exageradamente abundante, como si todo lo que ocurría afuera no existiera. Pero Molly no podía comer, no tenía hambre ni fuerzas, solo un nudo en el estómago. Mientras miraba la mesa, notó varias fotos familiares y grupales esparcidas por ahí. En ese momento, la expresión de Logan cambió por completo. Se le apagó el rostro y con la voz pesada confesó que cuando ocurrió el desastre él estaba en una misión. Logró sobrevivir por pura suerte, pero su esposa, que estaba embarazada, murió al instante. Las lágrimas se le acumularon a Molly en los ojos. Esa tragedia no solo había arrasado edificios, también había destrozado miles de hogares, y cuando ella estaba hundida en esa tristeza, Logan soltó una petición que la dejó desconcertada. Le pidió que se pusiera la ropa de su esposa fallecida y que bailara con él. Molly se quedó en silencio. Era extraño, sí, pero en medio de tanto dolor, entendía que ambos estaban rotos por dentro. Los dos habían perdido a la persona que amaban, así que, sin encontrar fuerzas para negarse, aceptó. La música empezó a sonar suave y los dos se abrazaron con fuerza mientras bailaban. Molly, con la mente lejos, solo podía pensar en su esposo, en los recuerdos que aún la mantenían en pie, pero Logan, en cambio, la miraba como si estuviera viendo a su esposa de nuevo, como si por unos minutos quisiera fingir que nada se había perdido. Cuando la canción terminó, Logan bajó la mirada y notó algo que lo hizo cambiar por completo. Molly no llevaba el anillo que él había dejado preparado. Su rostro se tensó y, lleno de rabia, sintió que ella había arruinado ese momento especial. Molly intentó explicarse con calma. Le dijo que ya tenía su propio anillo de matrimonio y que no pensaba quitárselo para ponerse otro, pero Logan no quiso escuchar. Insistió una y otra vez, cada vez más alterado. Sin confiar en él, Molly se apartó, se giró y entró rápidamente a la habitación de al lado. Cerró la puerta con llave y entonces lo vio. En la cama había un cadáver. Era el cuerpo de una mujer, con el abdomen abultado, como si estuviera embarazada. Era la esposa de Logan. A Molly se le congeló la sangre. En ese momento, entendió que estaba atrapada con un hombre completamente inestable. Sin pensarlo dos veces, escapó por la ventana y corrió desesperada. Pero Logan no estaba dispuesto a dejarla ir. Como un loco, comenzó a buscarla por toda la propiedad. Aterrada, Molly se metió en un almacén oscuro para esconderse. Encendió su linterna por un segundo y el horror fue peor
peor de lo que imaginaba. En una esquina había varios muertos vivientes encadenados, atados con hierro como si fueran animales. Molly se tapó la boca para no gritar y justo entonces escuchó los pasos de Logan acercándose cada vez más. Ahí fue cuando se le ocurrió una idea desesperada. Molly se quitó su anillo de bodas, respiró hondo y salió de su escondite imitando la voz de la esposa de Logan, como si realmente ella hubiera vuelto. Logan ya estaba completamente fuera de sí y cuando escuchó a Molly hablar como si fuera su esposa, se lo creyó al instante. Con los ojos llenos de lágrimas, confesó la verdad. Había capturado a varios muertos vivientes para investigarlos, convencido de que así encontraría la forma de hacer que su esposa también regresara. Molly fingió obedecer, manteniéndose tranquila mientras él bajaba la guardia, y en el momento exacto sacó el arma afilada que llevaba oculta. Logan apenas pudo reaccionar, se tocó el cuello con desesperación, incrédulo, y terminó cayendo al suelo, derrotado. Molly no perdió tiempo, lo ignoró por completo, tomó las llaves del vehículo y corrió para escapar, pero justo antes de irse, alcanzó a ver algo que la dejó helada. La esposa embarazada de Logan había vuelto a moverse. Sin mirar atrás, Molly subió al auto y pisó el acelerador con el corazón a 1000, huyendo lo más rápido posible. Al día siguiente se despertó todavía al volante. Sin embargo, la carretera estaba bloqueada con escombros y vehículos atravesados, así que no tuvo opción, debía seguir a pie. El camino era una pesadilla, autos abandonados por todas partes, silencio absoluto y un aire pesado que lo cubría todo. Molly avanzó sin detenerse, concentrada únicamente en llegar, pero entonces escuchó algo detrás, pasos pesados. Antes de que pudiera girarse, un muerto viviente rugió y se lanzó hacia ella. Molly reaccionó rápido, corrió y se metió en un autobús volcado. El cadáver intentó seguirla, pero su torpeza le jugó en contra. Aprovechando eso, Molly agarró un objeto pesado y lo golpeó con todas sus fuerzas una y otra vez, hasta asegurarse de que ya no se movía. Sin perder la calma, recogió un hacha enorme que encontró cerca y siguió caminando. Lo más impactante era que ya estaba cerca, a menos de 9,6 kilómetros del lugar donde vivía su esposo. Esa noche, Molly encontró una autocaravana abandonada y la usó como refugio para descansar unas horas antes de continuar. Dentro de la autocaravana, Molly notó algo que le apretó el pecho. En la pared había fotos de una familia de 4, el típico recuerdo de un hogar que alguna vez fue feliz. Era evidente que allí había ocurrido algo terrible. Sin darse cuenta, la noche cayó por completo y de pronto escuchó ruidos extraños afuera. Molly salió de puntillas con el corazón latiéndole fuerte y lo que vio la dejó paralizada. Un muerto viviente estaba cavando una fosa con esfuerzo, como si siguiera aferrado a un último propósito. Pero lo más inquietante fue que, al notar la presencia de Molly, no la atacó. En vez de eso, se acercó a la fosa y abrazó en silencio los cuerpos que estaban dentro, como si fueran lo único que le quedaba. Molly lo reconoció, era el dueño de la autocaravana. Sin poder evitarlo, se acercó con cuidado y con una tristeza enorme decidió ayudarlo. El muerto viviente, ya completamente transformado, terminó bajando por voluntad propia a la fosa, acomodándose junto a su familia. Entonces, levantó la mirada hacia Molly desde el fondo del hueco, como pidiéndole una última cosa. Molly lo entendió sin palabras. Con el alma hecha pedazos, le dio descanso definitivo y luego lo enterró junto a los suyos, cerrando esa tumba como el último acto de amor que le quedaba con aquella familia. Al mediodía del día siguiente, Molly por fin llegó al hotel donde se hospedaba su esposo, pero en lugar de sentir alivio, la invadió una tristeza extraña, pesada, como si el cuerpo ya le estuviera avisando lo que venía. Después de caminar tanto tiempo sin encontrar casi ningún sobreviviente, Molly ya se había preparado para lo peor. Aún así, avanzó por el pasillo paso a paso hasta detenerse frente a la habitación que buscaba. Con el corazón hecho pedazos, abrió la puerta y ahí estaba, un cuerpo junto a la cama. Molly se quedó en silencio, conteniendo el llanto, y se sentó frente a él con las piernas cruzadas, como si el simple hecho de estar ahí fuera lo único que le quedaba. Las lágrimas le corrían sin control, hasta que notó algo que la descolocó por completo. El dedo de su esposo estaba vacío, no tenía el anillo. Al girar la mirada, encontró los anillos de boda sobre el lavamanos del baño, como si los hubiera dejado ahí a propósito, y sobre la mesa había algo más, una insignia de belleza, un objeto que no pertenecía a él. En ese instante, todo encajó. Molly recordó la última vez que lo vio. Ella había querido mudarse con él a esa isla, seguirlo, apoyarlo, pero él la rechazó sin ninguna consideración, y ahora Molly entendía por qué. Él ya estaba con otra mujer. No sabía si sentirse destruida o furiosa. Había cruzado la isla, había sobrevivido al horror, al humo, a los muertos vivientes y a la desesperación, solo para descubrir que el hombre por el que lo arriesgó todo no era quien ella pensaba. Entonces se escucharon pasos detrás. Era Jason, su compañero, el mismo que había desaparecido antes. Al parecer, regresó porque de verdad estaba preocupado por ella y no quiso dejarla sola en ese final tan cruel. Más tarde, los dos terminaron sentados frente al mar, en silencio al principio, y luego hablando, desahogándose, compartiendo el peso de todo lo que habían vivido, como si el océano fuera el único lugar donde todavía se podía respirar. Molly, en el fondo, todavía quería aferrarse a lo que quedaba de su matrimonio, y Jason, por su parte, solo tenía una meta: demostrar
demostrarle a su familia que no era un fracaso. 2 vidas rotas, 2 cargas distintas, pero la misma necesidad de soltarse del dolor, aunque fuera por una noche. Así que terminaron bebiendo sin medida hasta que la madrugada se los llevó. Cuando Molly despertó al día siguiente, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz, como si por fin su mente hubiera aceptado la verdad. Volvió a entrar a la habitación de su esposo, lo miró en silencio y se quitó el anillo de bodas. Ese gesto no fue solo un detalle, fue su forma de cerrar una etapa y despedirse para siempre de esa relación. Después, con la ayuda de Jason, cargó el cuerpo de su esposo hasta un yate y allí, sin lágrimas ni gritos, lo dejó partir con la corriente, como si el mar se encargara de darle el descanso que ella ya no podía darle. Cuando todo terminó, ambos emprendieron el regreso hacia la base del norte, pero en el camino se toparon con algo que los dejó sin palabras: una mujer muerta viviente, rubia, caminando entre las ruinas. Molly la reconoció de inmediato, era la esposa de Logan, solo que había algo diferente: su abdomen ya no estaba abultado. Molly sintió un escalofrío y, como si una pieza encajara de golpe en su mente, corrió siguiendo la dirección hacia donde todos miraban. Entre escombros y polvo encontraron lo imposible: un bebé recién nacido, completamente sano, acostado allí, solo pero vivo. Molly y Jason se quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par, incapaces de creer lo que acababan de ver.